¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas. Bien. Antes de comenzar, mandé ahí ya al grupo de WhatsApp, si no me confundí, yo creo que sí. Ah, no, lo mandé a otro grupo. Oh, lo mandé el de septiembre, me van a matar, van a decir los chicos, ¿qué validación, profe, está hablando usted? Vio que eso por hacer cosas al mismo tiempo, no puedo. La validación número 4, ahí se las mando a su grupo, me equivoqué, le mandé a otro grupo, va a decir, ¿de qué habla esta gente? Ahí está. Vamos a mandarle a los demás. La validación número 4, ¿cuándo va a estar habilitada? Desde el 4 de noviembre al 6 de noviembre va a estar habilitada la validación número 4 y el recuperatorio 4 también va a estar habilitado desde el 11 de noviembre al 12 de noviembre, ¿sí? Ahí se lo mandé ahí al grupo. Me había equivocado y se lo había mandado a los chicos de septiembre. Van a decir, ¿qué? ¿De qué validación me habla esta señora? Hoy arrancamos con lo que es el módulo número 5, antidepresivos. ¿Sí? Bien. Lo pueden encontrar también a los antidepresivos con otros nombres, por ejemplo, inhibidores de serotonina y norepinefrina, que son los SNRI, ¿sí? También los pueden encontrar con el nombre de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que son los SSRI, ¿sí? O medicamentos para la depresión o remedios para la depresión. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué son los antidepresivos? Fácil y simple. Son medicamentos que son recetados para tratar la depresión. ¿Sí? La depresión, ¿qué es? Es algo más que sentirse por ahí triste durante un par de días. La depresión es una enfermedad médica que es grave, ¿sí? Y es muy común, que afecta el estado de ánimo, ¿no? ¿Sí? Afecta la salud mental en general. Entonces uno puede sentirse por ahí cansado, ¿sí? Puede sentirse desesperanzado, ¿sí? Puede sentirse preocupado, temeroso, también puede cambiar la manera en que nosotros pensamos, la manera en la que nos alimentamos, en la manera en la que dormimos, ¿sí? Y la depresión, como les dije, puede ser grave también, porque puede hacer que algunas personas piensen en terminar con sus vidas, ¿no? Entonces, esto es una enfermedad bastante grave. Pero más allá de eso, los anticonceptivos pueden ayudar a muchísimas personas que padecen depresión, ¿sí? Los investigadores en realidad creen que los antidepresivos pueden ayudar a mejorar la forma, digamos, en la que el cerebro, ¿sí? Usa ciertas sustancias químicas que controlan lo que es el estado de ánimo o lo que es el estrés, ¿sí? Bien, entonces, hay muchísimos tipos de antidepresivos, ¿sí? Hay muchos, cada uno funciona de manera diferente, ¿sí? El profesional de la salud mental suele recetar primero todo lo que son los antidepresivos más nuevos. ¿Por qué? Porque causan menos efectos secundarios que los antidepresivos, digamos, más antiguos, ¿sí? A ver, la mayoría de los antidepresivos más nuevos pertenecen a estos 3 grupos que yo les voy a nombrar y quiero que también anoten las siglas con las que las llamamos, ¿sí? Uno son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los ISRS, ¿bien? Porque en los exámenes pueden encontrarse con las siglas y no van a saber qué significa. ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Sí? Luego tenemos los IRSN, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Y el otro grupo son los antidepresivos atípicos, ¿sí? Que son medicamentos más nuevos que no encajan ni en los
ISRS ni en los IRSN, ¿ok? Otra pregunta también que me suelen hacer mucho con respecto a los antidepresivos es que ¿cuánto tiempo suele hacer efecto un antidepresivo? A ver, ningún medicamento hace efecto de un segundo a otro segundo, ¿sí? Hay algunos que demoran un poco más de tiempo y otros por ahí un poco menos. A ver, los antidepresivos suelen tardar hasta que uno note el cambio, los efectos, entre 4 y 8 semanas, ¿sí? O sea, el que comienza a tomar antidepresivos recetados obviamente por el médico, tiene que tener un poquito de paciencia, por decirlo de una manera, hasta que surta efecto, digamos, el medicamento. Bien, a ver, los que comienzan a tomar antidepresivos pueden por ahí notar, ¿sí?, algunos problemas, ¿sí?, como dormir, como comer, ¿sí?, que eso es lo que mejora antes que mejorar el estado de ánimo, ¿sí? Entonces, si uno empieza a dormir mucho mejor, a comer mejor, es una buena señal de que el antidepresivo está funcionando. ¿Bien? A veces también un antidepresivo ayuda al principio, pero ¿qué pasa? Los síntomas regresan, ¿sí? Por más que lo siga tomando. ¿Bien? Entonces el médico puede recetar otro tipo de antidepresivo. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Otra pregunta, que por ahí también hacen seguido. ¿Cuánto tiempo voy a tener que tomar el antidepresivo? ¿Sí? A ver, cuando el antidepresivo comienza a funcionar, ¿sí?, el paciente y el proveedor de atención médica van a decidir cuánto tiempo debe seguir tomando, ¿sí? La duración en realidad típica del tratamiento es entre 6 y 12 meses, ¿sí? Hay algunas personas que pueden permanecer con los antidepresivos durante muchísimo más tiempo, ¿ok? ¿Bien? Bien. Entre los efectos secundarios que puede causar los antidepresivos en general, ¿sí?, hablamos de náuseas, hablamos de vómito, aumento de peso, diarrea, somnolencia, ¿sí? En otros, problemas sexuales, ¿sí? Cuando hablamos de problemas sexuales hablamos de falta de deseo o falta de capacidad para tener relaciones sexuales, ¿sí? Y algo que también se confunde mucho es el tema de los antidepresivos no suelen dar sueño, ¿sí? No producen atontamiento, ¿sí? Eso es lo contrario que la mayoría de las personas cree, ¿bien? En realidad esa creencia, ¿a qué se debe? A la confusión entre los antidepresivos y las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas sí producen sueño y atontamiento, ¿sí? Además de calmar la ansiedad, por las benzodiazepinas se utilizan para la ansiedad, ¿sí? Pero no mejoran el estado de ánimo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Es muy frecuente que las benzodiazepinas y los antidepresivos se prescriban juntos, ¿sí? Entonces es difícil diferenciar el efecto que tiene uno y el efecto que tiene el otro, ¿sí? Pero los antidepresivos solos no deberían dar sueño ni interferir, digamos, con el rendimiento diario de una persona que los está tomando. ¿Bien? Bien. Los antidepresivos solo pueden ser prescritos por médicos, ¿sí? Bien, hay que acudir mayormente a un especialista en psiquiatría mucho mejor, para que realice una evaluación completa, para que decida cuál va a ser el mejor antidepresivo que va a tomar ese paciente, ¿sí? Y va a ser el médico quien va a indicar cómo tomar el antidepresivo. Sí, es muy habitual que también en los primeros días del tratamiento los antidepresivos se combinen con las benzodiazepinas, como le dije antes. ¿Sí? Bien.
¿Qué se recomienda con la duración del tratamiento con benzodiazepinas? Que no excedan las 6 o las 8 semanas. ¿Sí? Después se sigue con el antidepresivo solo, pero eso lo va a decidir obviamente el médico. ¿Sí? Mayormente los antidepresivos se suelen prescribir una dosis única, ¿sí? Que habitualmente se toma por la mañana. ¿Sí? Bien. Hay algunos antidepresivos que producen somnolencia, en ese caso se prefiere muchas veces que se tome por la noche. ¿Bien? Bien. ¿Qué más? Otra, el tema, si yo comienzo a tomar antidepresivos, mi cuerpo se va a acostumbrar y yo voy a depender toda la vida del antidepresivo. Eso también es falso. Las personas que toman antidepresivos no se acostumbran con el tiempo a su efecto, ¿sí? No pierde tampoco eficacia conforme pase el tiempo. Y los antidepresivos no producen dependencia, ¿sí? Entonces, no por empezar a tomar antidepresivos va a ser necesario seguir tomándolos toda la vida, ¿sí? Por eso hay muchas personas que por ahí también tienen miedo de empezar a tomar antidepresivos porque alguna vez alguien le ha dicho, ¿sí? Que si empieza a tomarlos no va a poder parar. Bien, y esa afirmación es totalmente falsa. ¿Sí? A ver, las personas que toman antidepresivos lo hacen porque realmente lo necesitan. Bien, entonces el tiempo que lo va a tomar va a ser el tiempo que lo necesite ese paciente. ¿Sí? Hay personas que pueden tomar antidepresivos menos de un año, hay otras que necesitan tratamiento de años, ¿sí? Esa diferencia del tiempo del tratamiento, en qué consiste? ¿En qué va a depender? De los episodios depresivos que tiene ese individuo, de la gravedad, de la duración que tienen esos episodios, ¿sí? Del tiempo de recuperación, de los antecedentes familiares también de depresión. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Entonces, ¿por qué se utilizan los antidepresivos? Se utilizan para dolores crónicos, por ejemplo, ¿sí? Para trastorno obsesivo compulsivo grave, ¿sí? Depresión moderada a grave, ¿sí? No se utilizan para lo que es la depresión leve, por ejemplo. Se utiliza para ansiedad severa, ataques de pánico, trastorno del estrés postraumático, trastorno de la alimentación, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar, vamos hasta ahí, igual hay alguna pregunta, perdón, antes de seguir. ¿No? Vamos a hablar un poquito de cuáles son los diferentes tipos de antidepresivos, que yo antes se los nombré. Vamos a ampliar un poquito el tema. Sí, hay diferentes tipos de antidepresivos que afectan lo que es la función química del cerebro de distintas maneras. ¿Sí? Por un lado teníamos los ISRS, que eran los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Que es uno de los tipos de antidepresivos más recetados, ¿sí? Trabaja, podemos decir, al aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, ¿sí? Y en general, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tienen menos efectos secundarios que los otros antidepresivos. ¿Sí? Bien, entonces, los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los más comunes, ¿cuáles son? Fluoxetina, por ejemplo, sertalina, ¿sí? Paroxetina, bien, que seguramente lo han sentido nombrar a estos que yo les estoy diciendo. El citalopram también es otro inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. ¿Sí? Por otro lado, teníamos los IRSN,
que eran los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, ¿sí? Que son similarísimos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que estos ayudan a regular el estado de ánimo aumentando los niveles de serotonina y norepinefrina. ¿Sí? Entonces, entre los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, podemos incluir, por ejemplo, duloxetina, ¿sí? Venlafaxina también es otro. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Y después les nombré los antidepresivos atípicos, que estos trabajan de manera diferente que los ISRS y también que los IRSN, que son medicamentos que pueden ser recetados en realidad cuando los otros tipos de medicamentos, por ahí, de antidepresivos, perdón, les causan muchos efectos secundarios, ¿sí? Efectos indeseados. Entonces, las personas con por ahí ciertas afecciones o ciertos factores genéticos, ¿sí? Pueden muchas veces responder a estos antidepresivos atípicos, ¿sí? Antes que a otros antidepresivos. ¿Sí? Algunas personas también toman lo que son los antidepresivos atípicos juntos con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. ¿Sí? Pero entre los antidepresivos atípicos podemos nombrar, por ejemplo, el bupropión, ¿sí? Que también sirve para lo que es el trastorno afectivo estacional, ¿sí? Y ayuda a las personas para dejar de fumar, ¿sí? Otro que es conocido también es la trazodona, ¿sí? Bien, que se emplea también para lo que es insomnio y lo que es ansiedad, ¿sí? Bien, y después tenemos los antidepresivos más antiguos, estos medicamentos antidepresivos más antiguos, que ahí se incluyen, solo para que lo sepan, últimamente no se usan, ¿sí? Son los tricíclicos, los tetratricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidona, ¿sí? Bien, que son medicamentos que se recetan con mucha menos frecuencias, porque como les dije antes, causan muchos efectos secundarios. ¿Sí? Bien, entonces, venimos viendo que hay una variedad bastante amplia de antidepresivos, ¿sí? Que dividimos nosotros en grupos o en familia. Cada familia de antidepresivos tiene características en común, ¿sí? Bien, y después cada principio activo tiene también sus particularidades. Las diferencias también que hay entre un antidepresivo y otros son muy, muy sutiles, ¿sí? Bien, entonces, comenzando por los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que eran los más empleados hoy en la actualidad, ¿sí? Actúan sobre los neurotransmisores de la serotonina, ¿sí? La serotonina en realidad es un neurotransmisor que facilita la comunicación entre neuronas en el cerebro y el sistema nervioso en general, ¿sí? Ustedes no sé si saben que la serotonina está implicada en la regulación del estado de ánimo, ¿sí? En la ira, en la agresividad, en el apetito, en la percepción, la sexualidad, la temperatura, entre otras funciones. ¿Sí? Bien, luego tenemos ¿a dónde me perdí? No, está bien. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. No, estaba bien, pensé que me había ido de tema. Le decía que actúa, como le dije, sobre los neurotransmisores de la serotonina,
y son muy, muy eficientes, sí, eficientes para lo que es el tratamiento de los síntomas, digamos, de la depresión. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? La tristeza, el llanto, la ansiedad, el insomnio, ¿sí? Alteración en el apetito, irritabilidad, desesperanza, ideas suicidas o ideas de muerte, ¿sí? Bien, y entre los ejemplos le vuelvo a nombrar fluoxetina, ¿sí? Sertalina, citalopram, ¿sí? Paroxetina, fluvoxamina es otro, ¿bien? Y otro que no les he nombrado son los antidepresivos duales, que ese no se los nombré antes, ¿sí? Que, a ver, llamamos, digamos, antidepresivos duales a aquellos antidepresivos en realidad que actúan sobre dos sistemas de neurotransmisores distintos. Tenemos los antidepresivos duales IRNS, inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, y los antidepresivos duales IRND, que son inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina, ¿sí? Que van en conjunto ambos, que solo se los nombro para que lo sepan, ¿sí? Bien, por ejemplo, a ver, dentro de los antidepresivos duales respecto a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son muy eficaces, por ejemplo, para manejar todo lo que son los síntomas relacionados con la apatía, con la motivación, ¿sí? Con sentir interés, con experimentar placer, ¿bien? ¿Sí? ¿Qué tienen los IRNS? ¿Sí? Que tienen el mismo efecto que los ISRS, que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sobre lo que es la tristeza, sobre lo que es el llanto. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿O les estoy haciendo mucho lío? ¿No? Bien. Entonces, además de los antidepresivos duales y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, también hay otros grupos distintos de antidepresivos. Eh, Nosotros tenemos esta ventaja de disponer de una gran variedad de antidepresivos, que cada uno, como dije antes, tiene su particularidad, ¿sí? Entonces eso por ahí le permite al médico individualizar el tratamiento según las características de cada paciente, ¿ok? Entonces, entre otros antidepresivos, tenemos, por ejemplo, el con B corta, vortioxetina, ¿sí? Que es un antidepresivo multimodal. Una de las características en realidad principales que tiene es la mejoría de los síntomas cognitivos de la depresión, ¿sí? Bien, es un antidepresivo que se demostró que es mucho más efectivo que otros, ¿sí? Mejora en realidad todo lo que son, como les dije antes, los síntomas cognitivos, entonces al paciente le facilita muy rápido la reincorporación, por ejemplo, laboral, ¿sí? En esos pacientes que por ahí tienen o padecen de depresión, que los obliga a interrumpir esas responsabilidades ocupacionales, eh, y a diferencia de la mayoría de los antidepresivos, la vortioxetina no afecta a lo que es ni el sueño, ni el apetito, ni a la libido sexual, ¿sí? El efecto en realidad adverso más común es náuseas, ¿sí? Otro ejemplo es el mirtazepam, ¿sí? Mirtazepam, que también es un antidepresivo muy,
de uso muy habitual, muy común. ¿Qué tiene de ventaja este antidepresivo? Que tomándolo por la noche ayuda a mejorar los problemas para dormir. ¿Sí? Bien. También ayuda a mejorar, por ejemplo, la falta de apetito, ¿sí? Que muchas veces la falta de apetito acompaña a algunas depresiones. Entonces ayuda también a revertir la pérdida de peso, ¿sí? Ese aumento del apetito, ese aumento de peso puede, en muchos casos, convertirse en un efecto secundario, ¿sí? Y otra ventaja que tiene es el mirtazepina, es que no afecta la función sexual, ¿sí? Y es bastante ansiolítico también, ¿sí? Bien, otro antidepresivo que les quiero nombrar es la agomelantina. Agomelatina, ¿sí? Bien, ayuda a regular, por ejemplo, lo que es el ritmo circadiano, ¿sí? En realidad, ustedes saben que la melatonina es una neurohormona que regula lo que es el sueño vigilia, ¿sí? Entonces, este antidepresivo, ¿qué hace? Favorece el descanso nocturno. Mejora la energía al levantarse uno por las mañanas, ¿sí? Y tiene un efecto antidepresivo que mejora todo lo que son síntomas de falta de iniciativa, motivación, energía, apatía, ¿sí? Por eso también se recomienda tomarlo por la noche, ¿sí? Otro que quizás también lo hayan escuchado ustedes por ahí es el clomipramina, ¿sí? Que es un antidepresivo de los llamados antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Este grupo de antidepresivos, los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Cayó su uso, ¿sí? Está prácticamente en desuso por el tema de los nuevos antidepresivos, en donde tienen un perfil estos nuevos antidepresivos de más tolerabilidad, más seguridad, menos efectos secundarios, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué tiene, por ejemplo, este antidepresivo tricíclico, el clomipramina, que suele producir ganancia de peso, sequedad en la boca, estreñimiento, retención de orina, visión borrosa, ¿sí? Mareos, puede producir sedación, entonces está prácticamente en desuso, ¿sí? Otro que quizás también lo han sentido nombrar es la trazodona, ¿sí? Que se suele emplear también como hipnótico, ¿sí? Más que como antidepresivo. Bien, produce muchísima somnolencia, ¿sí? Por eso se utiliza más como hipnótico que como antidepresivo, ¿sí? Por otro lado tenemos la reboxetina, que este también quizás lo han sentido nombrar, que es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina, ¿sí? Se emplea poco, pero mayormente cuando se emplea, se combina con otro antidepresivo, que generalmente el otro antidepresivo son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Bien, denme un segundo que quiero abrir el campus virtual. ¿Tienen alguna pregunta? Perdón. Yo sé que voy rápido. ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces, yo ahora les pregunto a ustedes, ¿cuáles eran los tres antidepresivos que hay? Chan, 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 chan. ¿Quién se anima? Yo les nombré tres principales, digamos. Atípicos, bien, ¿qué más?
Pueden escribir las siglas si quieren. Si saben lo que significa la sigla, ¿no? No me escriban las siglas sin saber lo que significa la sigla. ISRS, ¿qué significa IRSN? El otro. ¿Qué significa cada uno? Inhibidores de la recaptación de serotonina y el otro. Chan, 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 chan. ¿Cuál era el otro? Uno, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Y el otro? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Exactamente. Bueno, acuérdense de esas siglas, por favor, ¿sí? Porque en el examen mayormente les coloco la sigla, ¿sí? Y les doy algunos ejemplos, que algunos van a estar erróneos, obviamente, y como hacemos siempre, el múltiple opción. Entonces, no se confundan las siglas. ¿Qué son los IMAO? Romy, ya que los nombraste. Chan, 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 chan. ¿Los demás saben? ¿Qué son? Inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Sí? Bien, que también son una clase de antidepresivos. Ok, perfecto. Bien. Ansiolíticos. ¿Qué son los ansiolíticos? Los que se utilizan, los fármacos que se utilizan para tratar ansiedad, para tratar insomnio. ¿Sí? Bien. A ver, los ansiolíticos en sí, estos medicamentos actúan sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Para producir, digamos, un efecto calmante, ¿sí? Entonces los ansiolíticos podemos decir que también son una herramienta bastante valiosa para el manejo de trastornos de ansiedad, ¿sí? Pero los ansiolíticos se deben usar cuidadosamente, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque tienen un pequeño, ¿cómo decir? Potencial, podemos decir, de crear dependencia. ¿Bien? ¿Sí? Y efectos secundarios. Entonces, por eso digo, hay que usarlos cuidadosamente. Cuando se indica al médico, no, porque, ay, estoy súper nerviosa y fui a la, no sé, de mi amiga, para decir una cosa, y me dijo que me tome la pastillita esta, que es un ansiolítico. No, pará, anda al médico primero, para que el médico te recete el ansiolítico. Como siempre digo, lo que me hace efecto a mí no significa que a los demás le hagan el mismo efecto. ¿Sí? A ver, son medicamentos que son muy útiles para aliviar, como les dije antes, los síntomas de la ansiedad, ¿sí? Y los síntomas del insomnio, ¿sí? Pero también tiene desventajas, acuérdense de esto, el potencial para la dependencia y la tolerancia, ¿sí? A ver, ¿qué significa eso? Que el paciente que lo toma puede necesitar dosis cada vez mayores para obtener el mismo efecto, ¿sí? Y si hablamos de los efectos secundarios generales, tenemos la somnolencia, los mareos, la confusión,
problemas de la memoria. ¿Bien? Entonces, los ansiolíticos, como las benzodiazepinas, actúan sobre un neurotransmisor que inhibe la actividad en el cerebro, ¿sí? Que resulta de un efecto calmante. ¿Bien? Bien. Por otro lado, los antidepresivos que vimos anteriormente actúan aumentando la disponibilidad de neurotransmisores como la serotonina y como la norepinefrina, ¿sí? Que se cree que juegan un papel muy importante en la regulación del estado de ánimo. ¿Sí? Entonces, los estabilizadores del estado de ánimo, como por ejemplo, a ver, el litio, ¿sí? Se utiliza para tratar trastorno del estado de ánimo. ¿Bien? Bien. Y los antipsicóticos se utilizan para los trastornos ya psicóticos, ¿sí? Que en realidad se cree que los antipsicóticos actúan bloqueando lo que son los receptores de dopamina en el cerebro, ¿sí? Ahora, con respecto a los ansiolíticos, ¿sí? Que no son para todo el mundo, los ansiolíticos, que muchas personas, como decimos nosotros, lo toman como si fuese un caramelo eh, en su vida, porque generó dependencia. A ver, son muy útiles para el tratamiento de la ansiedad, para el insomnio, proporcionan alivio bastante rápido a lo que son los síntomas, ¿sí? Pero tenemos las desventajas, que era la dependencia y la tolerancia, ¿sí? Bien, y esos efectos secundarios ahí en el medio de somnolencia, mareos, confusión, problemas de la memoria, ¿sí? Además de todo esto, los ansiolíticos pueden interactuar con otros medicamentos y con otras sustancias, como es el alcohol, ¿sí? Pero eso puede aumentar el riesgo de efectos secundarios graves. ¿Bien? Y además de esto, aunque los ansiolíticos puedan proporcionar este alivio a corto plazo de los síntomas, por ejemplo, de ansiedad, ¿sí? No trata en realidad la causa subyacente de la ansiedad. ¿Sí? Para tratar la ansiedad, ¿qué hay que hacer? Ir de profesional de la salud mental. ¿Sí? Y muchas veces el profesional de la salud mental utiliza una combinación, ¿sí? De otras formas de tratamiento, como es la terapia cognitivo-conductual, que ayuda muchísimo a los pacientes para aprender a manejar la ansiedad a largo plazo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ampliar un poquito los efectos secundarios de los ansiolíticos, que también va a variar dependiendo del medicamento, digamos, específico, ¿sí? Somnolencia, mareos, confusión, problema de la memoria, que lo habíamos dicho, problemas de equilibrio y coordinación, ¿sí? Y en casos graves, comportamientos agresivos o violentos. ¿Bien? Entonces es importante también que uno esté atento a estos posibles efectos secundarios, ¿sí? Y que si alguno toma algún tipo de ansiolítico y tiene algún tipo de estos efectos secundarios, lo comunique con su médico, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a comenzar con la clasificación de los ansiolíticos, digamos, más comunes, comenzando por las benzodiazepinas, ¿sí? Las benzodiazepinas son muy eficaces con efecto ansiolítico, hipnótico, relajante muscular y antipiléptico, ¿sí? Se toman con receta médica, ¿sí? Y mayormente durante un periodo corto de tiempo para minimizar todo lo que son los efectos secundarios. Bien, ¿qué hacen las benzodiazepinas? Son estos fármacos que disminuyen la excitación neuronal.
¿sí? Por eso tiene efectos ansiolíticos, hipnóticos, relajante muscular, antipiléptico. Y se utilizan para los siguientes tratamientos o siguientes afecciones, mejor dicho, no tratamientos, afecciones. Ansiedad generalizada, insomnio, fobias, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos afectivos y también esquizofrenia, ¿sí? Y se puede utilizar en ciertas urgencias psiquiátricas, ¿sí? Como es el estrés ambiental, como es el trastorno de la personalidad, ¿sí? Bien. En algunos casos también se ha utilizado en la parte de la medicina en enfermedades crónicas estresantes como es el cáncer, por ejemplo. ¿Sí? O alteraciones, perdón, cardiovasculares. Bien, entonces, hay distintos tipos de benzodiazepinas, ¿sí? Dependiendo de la acción que se quiera obtener, que el médico va a decidir cuál es la mejor, ¿sí? Pero estos medicamentos, las benzodiazepinas, se dividen en ¿qué? En hidrosolubles, que se disuelven en agua, y liposolubles, que se disuelven en grasas y se pueden almacenar en el cuerpo. Solo para que lo sepan. Y después tenemos de acción rápida y de acción lenta. Por ejemplo, a ver, acá lo vamos a dividir en 4. Tenemos de acción rápida, que tiene un efecto por más de 12 horas cuando toma uno el ansiolítico, por ejemplo, el diazepam, ¿sí? Por ejemplo, el bromazepam, ¿sí? Luego tenemos de acción intermedia, o sea que tiene un efecto de entre 8 y 12 horas, ¿sí? Por ejemplo, el clonazepam, ¿sí? Luego tenemos de acción corta, que esto es tema de evaluación, que tiene un efecto de entre 4 a 6 horas, ¿sí? Por ejemplo, el lorazepam, por ejemplo, el oxazepam también, se me había ido. Y por último, tenemos de acción ultra corta. O sea, son esos ansiolíticos que tienen una vida media inferior a 5 horas. ¿Sí? O sea, el efecto te va a durar un poco menos de 5 horas. Bien, por ejemplo, midazolam, ¿sí? El triazolam también. ¿Ok? ¿Quieren que lo volvamos a repetir? Los diferentes tipos de acción larga, acción intermedia, acción corta y de acción ultra corta, así lo anotan, ¿sí? Primero, Tommy, de acción larga, que tiene un efecto por más de 12 horas, ¿sí? Ahí teníamos, por ejemplo, el diazepam, el bromazepam, ¿sí? El flurazepam también. Luego tenemos de acción intermedia, o sea que tiene un efecto entre 8 y 12 horas, ¿sí? Por ejemplo, el clonazepam. Tercero, de acción corta, o sea que tiene un efecto entre 4 a 6 horas. Por ejemplo, lorazepam, oxazepam, temazepam, ¿sí? Y por último, de acción ultra corta, o sea que tiene una vida media, ¿sí? Inferior a 5 horas, o sea que la duración es inferior a 5 horas, ¿sí? Por ejemplo, midazolam y el triazolam. ¿Bien? Ahí vamos entonces.
Entonces, ¿bajo qué nombre vamos a encontrar a las benzodiazepinas? Mayormente, este compuesto químico, en el mercado lo podemos encontrar con el nombre de diazepam, cloridazepam, bromazepam, clonazepam, alprazolam, lorazepam, midazolam, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, el diazepam es un liposoluble de vida media y tiene una baja potencia, ¿sí? Entonces se emplea como ansiolítico, por ejemplo, el diazepam, antipiléptico y relajante muscular, ¿sí? Pero no se emplea, por ejemplo, para una crisis de ansiedad, ¿sí? En crisis de ansiedad, lo que mayormente se emplea es el lorazepam sublingual, ¿sí? O el alprazolam. ¿Por qué? Porque tiene mayor potencia y tiene mayor rapidez de acción. ¿Sí? Bien. Los ansiolíticos se pueden administrar por vía oral, por vía sublingual, algunos, intramuscular e intravenosa. ¿Sí? Bien. A ver, son fármacos que son muy útiles, sí, que son bastante tolerados, bastante seguros, sí, pero a pesar de eso, las benzodiazepinas no están exceptas, digamos, de algún tipo de riesgo, ¿sí? Acuérdense cuáles eran los riesgos: somnolencia, dificultades en la atención, problemas en la memoria, dificultad para concentrarse, por eso no está recomendado que cuando se tome ansiolíticos se conduzca, por ejemplo, ¿sí? A ver, hay una mayor incidencia de accidentes de caídas en personas que toman ansiolíticos, ¿sí? Ni hablemos en situaciones de sobredosis. Bien, que a ver, una sobredosis de ansiolíticos puede provocar depresión respiratoria, lo que lo puede llevar a la muerte, ¿sí? Por eso siempre digo, no empiecen a tomar un ansiolítico porque la vecina me dio un par, porque a ella le hace bien, ¿sí? No, hay que ir al médico y es bajo receta médica, sí o sí, y receta archivada también. A ver, se comprobó que las benzodiazepinas producen alteraciones en la respiración, ¿sí? ¿Por qué? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque relaja la musculatura, ¿sí? Por eso, a ver, los pacientes con, por ejemplo, apnea de sueño, ¿sí? Que toman, pueden tener más interrupciones en la respiración o incluso hasta fallos respiratorios, ¿sí? Bien, y se ha estudiado también de forma bastante intensa la posibilidad de que a largo plazo aumenta el riesgo de demencia, ¿sí? Y mortalidad, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Bien, por eso digo, no es joda, ¿sí? Hay farmacias que te lo venden como si te vendieran un caramelo, cuando no debería ser así, ¿sí? Como les dije antes, hay riesgo de dependencia y hay riesgo de tolerancia, ¿sí? Las benzodiazepinas eh, pueden provocar dependencia a medio y a largo plazo y tolerancia, ¿sí? Bien, entonces uno que trata de hacer siempre, aumentar la dosis para tener el mismo efecto, ¿sí? Y si aumentamos la dosis también, ¿qué pasa? Tenemos más riesgo de efectos secundarios, ¿sí? Pero si se interrumpe también la administración, ¿qué aparece? Uno que tiene cuando, a ver, por ejemplo, en mi caso, que yo fumo cigarrillo, si dejo de fumar de un día para el otro, ¿qué tendría yo? Abstinencia, ¿sí? Con los fármacos pasa exactamente lo mismo.
¿Sí? Si se interrumpe la administración, aparece el síndrome de abstinencia. Por eso mayormente el médico, ¿qué hace? Se va dejando paulatinamente, bajando la dosis. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos y hablar un poquito de cada uno de ellos, comenzando por la buspirona, ¿sí? Que se usa para tratar lo que son los trastornos de ansiedad, ¿sí? O en tratamientos a corto plazo de los síntomas de ansiedad, ¿sí? A ver, la busperidona pertenece a una clase de medicamentos que se llaman ansiolíticos. Funciona al cambiar la cantidad de ciertas sustancias naturales en el cerebro, ¿sí? La presentación de la busperidona es en tabletas para tomarla, digamos, por vía oral, ¿sí? Por lo general se toma 2 veces al día, ¿sí? Siempre digo, los fármacos, por favor, siempre tomarlos de forma consciente, ¿sí? Mayormente este tipo de ansiolíticos se recomienda que la administración siga siempre con alimentos, ¿sí? Eh, para que no caiga mal al estómago, como decimos nosotros, ¿sí? Entonces, mayormente se indican para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? Eh, a ver, si hablamos de los efectos secundarios, ¿sí? O las reacciones adversas de la buspirona. Uno, que es muy frecuente, es el vértigo, ¿sí? Después hablamos de los poco frecuentes que no significa que no pueda suceder, somnolencia, confusión, nerviosismo, irritabilidad, cefaleas, o sea, dolor de cabezas, diarrea, náuseas, debilidad muscular, ¿sí? Temblor, por ejemplo, incoordinación también muscular, ¿sí? Visión borrosa, también puede ser otro de los efectos secundarios, reacciones alérgicas, ¿sí? Sudoración, ¿sí? Parestesias, que son, digamos, sensaciones anormales en la piel, como el hormigueo, como la picazón, adormecimiento, ¿sí? Sudoración creo que ya se los dije. Ah, y visión de túnel, ¿sí? Esos son otros efectos poco frecuentes, pero lo que no significa que no pueda suceder. ¿Bien? Bien. Próxima clase, antihistamínicos, que son otros fármacos ansiolíticos comunes, ¿sí? Que también actúan contra las alergias y contra el insomnio, ¿sí? Tiene un efecto sedante, ¿bien? Se utilizan más que nada para lo que son tratamientos de enfermedades, enfermedades alérgicas, eh, que lo vamos a ver la próxima clase, los antihistamínicos. eh, Tenemos el de primera generación, el de segunda generación y el de tercera generación. Vamos a hablar entonces para qué sirven en sí los antihistamínicos. Vamos a hablar del clorazepato, que es un sedante hipnótico y un ansiolítico. Vamos a hablar un poco de los famosos barbitúricos, ¿sí? Que
se utilizan en ocasiones ahora ya muy limitadas, antes era muy común. Se utiliza, por ejemplo, los barbitúricos para estas situaciones limitadas por el tema de el potencial de abuso y adicción que genera. ¿Sí? Vamos a hablar del alprazolam, que es uno también de los más conocidos de ansiolíticos, diazepam, ¿sí? Lorazepam, bromazepam es el otro, que también vamos a hablar del clorazepato, ¿sí? Y después vamos a hablar un poco de los ansiolíticos naturales, ¿sí? Por ejemplo, la manzanilla, por ejemplo, la valeriana, ¿sí? La tila, la lavanda, ¿sí? La melisa es otra, la pasiflora, ¿sí? Son ansiolíticos naturales que también vamos a charlar de ese tema la próxima clase, ¿sí? Y no se olviden que yo sé que todavía hay tiempo, pero de la validación número 4, ¿sí? Que no sé dónde dejé el papel. Acá, validación número 4. 4, 5 y 6 de noviembre, recuperatorio 11 y 12 de noviembre. ¿Sí? Bien, que entra dentro de la validación número 4, del módulo número 4, digamos. Vamos a nombrarlo para que quede acá grabado. Analgésicos, antiinflamatorios, antisépticos, desinfectantes y antibióticos. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, y escuchen algo. Yo les voy tirando así para que después ustedes vayan pensando y por ahí lo pueden poner en el grupo. Seguramente a nosotros nos van a sobrar alguna clase, por lo menos seguro que 2 estoy segura. Entonces, quiero que ustedes vayan pensando qué temas les gustaría que charlemos, que hablemos dentro de esas 2 clases que quizás nos van a sobrar. Quizás, dije, todavía no estoy segura, pero por lo que veo, creo que vamos a tener 2 clases ahí que ya hemos terminado seguramente el programa. ¿De qué temas les gustaría hablar? ¿Sí? Por ejemplo, los chicos que yo creo que se los dije a ustedes la clase pasada, me parece que fue, que están rindiendo hoy en realidad los chicos de mayo, a ellos nos había sobrado una clase y ellos eligieron hablar de los antiparasitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, vayan pensando ustedes por ahí y pueden ir tirándolos en el grupo y si hay varias ideas, de última después hacemos una encuesta para que elijan y el que tiene mayor puntitos, tomamos eso, que lo vamos a dar obviamente como material extra. En los exámenes no entra ese que ustedes elijan, ¿sí? Pero es para aprovechar las clases si es que nos llegan a sobrar, ¿ok? Bien, chicuelas, entonces, si no hay preguntas, si están las hojas de estudio, sí está Mara, sí está. Usted acuérdense, básense siempre en el PDF también que yo le subo al campus virtual, ¿no? Pero sí está. Yo por ahí acá hablo un poco de más, perdón. Bien, chicas, nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes, ¿sí? Que tengan un hermoso fin de semana. Nos estamos viendo. Chau, chau.